Ahora estudiaremos las diferentes anemias hemolíticas congénitas intracorpusculares, es decir, cuando el defecto está dentro del glóbulo rojo. Y empezaremos por las membranopatías. Hemos dicho que la membranopatía más frecuente es la esferocitosis hereditaria. En la esferocitosis hereditaria la causa es la carencia o anormalidad de una o más proteínas en la membrana que forma al glóbulo rojo, de tal manera que este glóbulo rojo va a tener un tamaño más pequeño de lo habitual y sobre todo va a perder la función más importante que tiene la membrana del glóbulo rojo, que es la flexibilidad. Cuando un glóbulo rojo es flexible, es capaz de adaptarse a cualquier calibre de vaso sanguíneo. Por eso es que al pasar por los sinusoides pequeños no se va a destruir. En cambio, cuando hay carencia de una proteína, se pierde esta flexibilidad, el glóbulo rojo se hace pequeño, se hace redondo, por lo tanto se hace más rígido, menos flexible y va a ser destruido por los sinusoides esplénicos. En relación a las causas de esferocitosis hereditaria, involucran a las proteínas que se encuentran pues en la membrana del glóbulo rojo y sobre todo a las proteínas que nos sirven de anclaje entre las dos capas bilipídicas del glóbulo rojo. Se dice que la causa más frecuente de esferocitosis hereditaria es la carencia parcial de espectrina. Después tenemos otras causas, como una combinación de falta de espectrina y anquirina. La anquirina es otra proteína de anclaje entre las capas bilipídicas. Luego tenemos la deficiencia parcial de la proteína de la banda 3 y la deficiencia de la proteína 4.2. Entonces recordemos que el modelo de esferocitosis hereditaria corresponde a una carencia parcial de la proteína llamada espectrina. Esta diapositiva es sumamente ilustrativa porque en el centro muestra un glóbulo rojo en forma de dona, que es la característica normal. El glóbulo rojo sabemos que es un disco bicóncavo. Esto es lo normal, lo que se espera de encontrar en la sangre periférica. En cambio, hacia la derecha y más o menos hacia las 3, señalada con la flecha amarilla, encontramos a un esferocito o microesferocito. Ha perdido la flexibilidad de la membrana, no tiene la biconcavidad, es mucho más pequeño y es redondo. De tal manera que va a ser rígido y va a ser destruido cuando pasa por los sinusoides esplénicos. Y acá también tenemos otra microfotografía electrónica en donde hacia la izquierda muestra un esferocito sin la concavidad normal que presenta el glóbulo rojo de la derecha. Por lo tanto, mucho más pequeño, rígido, poco flexible, que va a ser destruido por los sinusoides esplénicos. Entonces, dentro de la fisiopatología y tomando como modelo la causa más frecuente, la carencia de espectrina hace que la capa bilipídica no tenga el sostén adecuado y por lo tanto el glóbulo rojo se hace más pequeño, se hace redondo y se hace rígido, de tal manera que es menos deformable. La membrana pierde la flexibilidad que le permite pasar por todos los sinusoides esplénicos y al no tener esta propiedad va a ser destruido dentro de los sinusoides esplénicos. Entonces, un dato interesante y que me olvidé de mencionar previamente es que las anemias hemolíticas congénitas son siempre más frecuentes en las personas de raza negra. Clínicamente podemos sospechar de que una persona tiene esferocitosis hereditaria porque tiene ciertas características fenotípicas de la raza negra. Recordemos que el Perú es un país mestizo racialmente y eso es una ventaja porque el mestizaje atenúa las taras, de tal manera que vamos a tener pacientes con esferocitosis hereditaria pero que tienen un cuadro clínico muy leve. El 95% de pacientes con esferocitosis hereditaria tienen un cuadro llamado compensado desde el punto de vista hemolítico e inclusive pueden no tener o presentar anemia, pero al realizar las pruebas de diagnóstico las vamos a encontrar positivas. Entonces sospecharemos de un cuadro de esferocitosis hereditaria en un paciente que tiene una ligera anemia, una ligera ictericia y una ligera esplenomegalia. Le solicitamos un hemograma y en el hemograma, dentro de las constantes corpusculares, dato que no está en la diapositiva,
vamos a encontrar un volumen corpuscular usualmente normal, es decir, entre 80 y 96 femtolitros. Una hemoglobina corpuscular media alta, es decir, mayor de 32. Y una concentración de la hemoglobina corpuscular alta, mayor de 34. Entonces, quien nos advierte de que hay una esferocitosis hereditaria es definitivamente la concentración de la hemoglobina corpuscular media, conocida como CHCM, que es mayor de 34. Al mirar el frotis de sangre periférica, vamos a encontrar en el extendido la presencia de microesferocitos, glóbulos rojos redondos, pequeños, en más del 10%. Cuando obtenemos estos datos, debemos necesariamente solicitar la prueba diagnóstica definitiva, que está representada por la prueba llamada de fragilidad osmótica, que consiste en someter a la sangre a diferentes concentraciones de una solución de cloruro de sodio. Esta prueba se tiene que realizar en dos momentos: a la hora de haber sido extraída la muestra de sangre y a las 24 horas. Definitivamente la prueba que hace el diagnóstico de la enfermedad es la prueba de las 24 horas. ¿Por qué? Porque durante todas estas 24 horas la solución que contiene los glóbulos rojos suspendidos en cloruro de sodio va a estar incubada a 36 grados centígrados. De tal manera que al realizar esta prueba después de 24 horas se va a ver que los pacientes o las personas que tienen esferocitosis hereditaria presentan una prueba de fragilidad osmótica llamada incrementada. ¿Y en qué consiste este incremento de la fragilidad osmótica? Quiere decir que cuando una persona pasa de la concentración de cloruro de sodio de 0,85 a 0,80, ya presenta cuadro hemolítico, cuando lo normal es que las personas hemolicen a partir de 0,60. De tal manera que las personas con esferocitosis hereditaria, apenas se baja la concentración de 0,85 a 0,80, expresan cuadros de hemolis. Por eso se dice que tienen una fragilidad osmótica incrementada. El tratamiento para la mayoría de pacientes o de personas con esferocitosis hereditaria es dar simplemente el suplemento de ácido fólico. Hemos dicho que el ácido fólico es necesario para la síntesis de las proteínas que tienen que ver con el núcleo, y que la anemia megaloblástica, ya sea inducida por un cuadro hemolítico congénito o adquirido, puede ser motivo de depresión de ácido fólico. De tal manera que a los pacientes que no tienen anemia o tienen una anemia leve, solamente les daré ácido fólico a dosis de anemia megaloblástica. ¿Cuándo voy a recurrir a esplenectomía? Cuando tienen un cuadro hemolítico severo, es decir, la persona tiene menos de 7 de hemoglobina. La esplenectomía no borra el defecto, pero sí retira el órgano que destruye las células que están alteradas. De tal manera que esta esplenectomía se indicará a partir de los 6 años de edad, porque recordemos que hasta esta edad el vaso cumple una función todavía importante en lo que es la respuesta de tipo inmune. Ahora pasaremos a las enzimopatías, que son aquellas anemias hemolíticas congénitas que tienen que ver con el aparato enzimático. Y como enfermedades emblemáticas de esta patología hemos escogido a dos: a la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una alteración hemolítica ligada a herencia sexual, porque en el cromosoma X se encuentra el gen de esta enzima. Por lo tanto, el varón tendrá un cuadro hemolítico mucho más florido que una mujer, porque la mujer sabemos que es sexualmente homocigota. Por lo tanto, si ella tiene 2 cromosomas X y uno de ellos está comprometido, el cromosoma X normal compensará la alteración del cromosoma X enfermo. En el caso del varón esto no sucede así, porque los varones solo tenemos un cromosoma X. De tal manera que la enzimopatía producida por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es mucho más severa en los varones. Obviamente, en los varones que tienen un componente de raza negra y en los blancos que proceden de la zona del Mediterráneo. Recordemos que a lo largo de la historia universal nos han enseñado que África ha conquistado parte de Europa y viceversa.
de tal manera que había una mezcla entre ambas razas. Por eso los blancos del Mediterráneo tienen mucha patología que involucra a las anemias hemolíticas congénitas. De hecho, existen más de 300 variantes de esta enzimopatía y la intensidad o la actividad enzimática es la que determina la penetrancia de la enfermedad. De tal manera que las personas que tienen una poca actividad enzimática son aquellas que van a realizar un cuadro hemolítico mucho más florido o más importante. Y eso se presenta en el caso de las personas de raza blanca que provienen del Mediterráneo. Vale la pena recordar españoles, italianos, franceses, portugueses, yugoslavos, todos los que viven alrededor de la zona del Mediterráneo. También se sabe que todas las personas que tienen una enzimopatía no pueden ser expuestas al uso de sustancias oxidantes. Y dentro de las sustancias oxidantes debemos recordar que algunos medicamentos lo son, como es el caso de las sulfas, de los nitrofuranos, de la fenazopiridina, que es un analgésico urinario, y de la primaquina, que paradójicamente se utiliza para tratar una anemia hemolítica adquirida, aquella inducida por el plasmodium. También los procesos febriles que tienen que ver con la poca oxigenación de los tejidos van a desencadenar cuadros hemolíticos más intensos en las personas que tienen enzimopatías, como sucede por ejemplo con una neumopatía o con una septicemia. Y por último, dentro de las enzimopatías, la consecuencia más grave de una enzimopatía es el favismo, que viene del término latino fava, que significa agua. Entonces, en este favismo, una persona, sobre todo un niño de alrededor de 8 a 10 años, varón, después de horas o días de haber ingerido agua, va a ser un cuadro hemolítico grave, que pone en peligro su vida, con un cuadro hemolítico inclusive intravascular, porque la orina se torna de un color rojo muy oscuro, o inclusive color café, que puede producir insuficiencia renal aguda. Nuevamente, el favismo es mucho más común en niños varones que presentan obviamente una deficiencia intensa de la actividad enzimática. Vale la pena recordar a los blancos que proceden del Mediterráneo. En segundo lugar, como representante de las enzimopatías tenemos a la deficiencia piruvato quinasa. Recordemos que esta enzima es bastante importante en el ciclo anaeróbico del glóbulo rojo, que es aquel que obtiene energía sin necesidad de oxígeno. Entonces, se dice que es una de las enzimopatías más frecuentes y se sospecha porque en el frotil de sangre periférica voy a encontrar la presencia de equinocitos. ¿Qué es un equinocito? Es un glóbulo rojo en forma de erizo, es decir, especulado. Puede ser mortal durante la niñez, porque durante la niñez se puede complicar con favismo, igual que en la deficiencia de glucosa de fosfato deshidrogenasa. El diagnóstico entonces de las enzimopatías consistiría en medir la actividad enzimática y obviamente por biología molecular establecer el tipo de mutación estudiando el gen que codifica la enzima. En nuestro país eso todavía no se hace, esperemos que dentro de algún tiempo se pueda realizar para hacer un diagnóstico mucho más específico de las enzimopatías. Entonces, el tratamiento de una enzimopatía en general consistiría en que cuando yo sé que la persona tiene una enzimopatía, no prescribirle sustancias oxidantes o no recomendarle el consumo de medicamentos que contengan sustancias oxidantes. Las transfusiones de sangre cuando el cuadro lo requiere y la esplenectomía cuando el cuadro hemolítico no se puede detener.